grupo 4 y grupo 5 son las más largas. Entonces, ya en este laboratorio voy a aprovechar para indicarles los detalles de qué es una marcha analítica sistemática y cómo nosotros en un laboratorio podemos separar e identificar cationes, ¿ya? Bueno, para empezar, los objetivos de la práctica son conocer y distinguir los distintos grupos de cationes. Ya les había comentado que existen 5 grupos en total de cationes. El grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Pero de los cuales el grupo 2 está subdividido en 2 grupos. Es decir, existe un grupo 2A y un grupo 2B. Luego, en el grupo 3 pasa lo mismo. Hay grupo 3A y grupo 3B. Entonces, en total serían 7 grupos. En total no, ¿eh? Grupo 1, grupo 2A, grupo 2B, grupo 3A, grupo 3B, grupo 4, grupo 5 y hasta ahí. Ya, entonces eso es lo que vamos a analizar. Se siguen uniendo aquí, bueno, en el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente objetivo es conocer el principio del mecanismo de separación e identificación de cationes del grupo 1. Es decir, que aquí vamos a saber quién se separa primero, con qué reactivo tenemos que separar cada uno. Eso es lo que vamos a ver. Ya, bueno, voy a empezar a grabar la clase, entonces alguien me estaba poniendo ahí. Estoy empezando a grabar y seguramente lo voy a subir. Ya, luego el objetivo número 3 dice aplicar experimentalmente el procedimiento sistemático de separación e identificación de cationes del grupo 1. Ya es decir que en realidad todo esto que estamos viendo es teórico y es como un mapa. Tenemos un inicio y un final, una partida y un final. Entonces en el punto 3 ya aplicamos en el laboratorio experimentalmente cómo separamos los cationes de una solución. Y el número 4, el objetivo 4 es observar y reconocer la aparición de sustancias poco solubles e iones complejos característicos del grupo 1. Es decir que ya con el color, la forma de los precipitados y complejos, tenemos que ya visualmente acostumbrarnos e identificarlos por sus características visuales, digamos. A eso se refiere, ¿ya? Eso. Bueno, el siguiente cuadro es el fundamento teórico. En el fundamento teórico, como pueden ver, viene lo que les vine comentando. Los iones de metales o cationes más comunes se dividen en grupos, ¿ya? Perdón, les estaba añadiendo, siguen uniéndose. Como les decía, los iones de metales o cationes más comunes se dividen en grupos para los fines de análisis cualitativo, por el hecho de que los cationes de cada grupo son precipitados por un reactivo particular. Es decir, que para formar los grupos, nosotros, bueno, se juntaron entre sí por su peculiaridad para reaccionar con un reactivo en sí. Es decir, que los del grupo 1 reaccionan de la misma forma con el reactivo general ácido clorhídrico que dice en el cuadro aquí, ¿ya? A eso se refiere. Luego, este, luego, dice acá, de este modo se puede distinguir dichos grupos. En la separación e identificación de cationes se parte sistemáticamente desde el grupo 1 y se avanza así sucesivamente hasta llegar al grupo 5. El mecanismo que se debe seguir es primero de separación de grupos. Es decir, que primero tengo que separar grupo por grupo y ya luego cuando ya lo separé totalmente, ya tengo los 5 grupos separados, tengo que separar cation por cation de cada grupo, ¿ya? Eso. Entonces, ya saben el mecanismo, es del 1 al 5, así correlativamente,
Luego se separa primero el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y por último se hace la separación de los cationes de un mismo grupo. Como ya separé el grupo 1, tengo que separar catión por catión y luego de la separación de catión por catión, tengo que identificarlo por medio de la adición de un reactivo específico, ¿ya? Bueno, como ven aquí en este cuadrito, tenemos los 5 grupos. El grupo 1 que vamos a ver nosotros es el grupo de la plata. El grupo de la plata tiene un reactivo general de grupo de ácido clorhidriluido. Es decir, que todo el grupo 1 reacciona y se precipita cuando reacciona con el ácido clorhídrico. Ahora, los cationes del grupo 1 son la plata más 1, el ion plata más 1, el ion plomo más 2 y el ion mercurioso. Ese mercurio, Hg, subíndice 2, valencia más 2, son dos átomos de mercurio con número de oxidación más 1, ¿ya? Entonces, esos tres cationes reaccionan con el ácido clorhídrico, que tiene que ser sí o sí diluido, y forman esos tres precipitados: el cloruro de plata, el cloruro plomboso y el cloruro mercurioso. Estos cloruros son insolubles en ácido clorhídrico diluido. ¿Ya? Ahí no sé qué hice. Ya. Luego tenemos el grupo número 2A, que son... perdón, aquí está el grupo 2. Sería en total el grupo 2, ¿ya? No es 2A, es el grupo 2. Vamos a corregirlo acá. Es el grupo... grupo 2 porque están ahí los cationes grupo 2A y 2B, ¿ya? Los cationes 2... Los cationes del grupo 2A son los que están líneas arriba, que es el cobre más 2, el cadmio más 2, el plomo más 2, el mercurio más 2, en esta vez ya es el mercúrico, perdón, y el bismuto. Esos son los cationes que pertenecen al grupo 2A. Los de las líneas de abajo son los cationes que provienen del grupo 2B, es el antimonio, el arsenio y el estaño, ¿ya? Pero aquí estamos solo colocando el grupo 2A en la parte de los precipitados. El reactivo general del grupo 2A es el ácido sulfídrico, ¿ya? Reacciona y forma los sulfuros de los cationes. Los sulfuros, la característica de ese grupo es que los sulfuros insolubles en ácido clorhídrico diluido. Es decir, que el sulfuro de plomo, cobre, mercurio, bismuto y cadmio son insolubles en ácido clorhídrico diluido. Y así sucesivamente tenemos el grupo 3A, que está compuesto de hierro, aluminio y cromo. El grupo 3B está compuesto por el níquel, cobalto, manganeso y zinc. El grupo 4 está compuesto por el calcio, el bario y el estroncio, ¿ya? Y el grupo 5 está formado por el sodio, el magnesio, el potasio y el ion amonio, ¿ya? Como pueden ver ahí. Ahora, las lecturas, por ejemplo, ahora, como pueden observar aquí, esta diapositiva es el esquema de la marcha analítica sistemática del grupo 1, ¿ya? Entonces, es como un mapa, como pueden ver, como parece como una especie de diagrama que se tienen en los torneos, ¿no? Donde empiezan unos 5 y termina el finalista, más o menos así. Pero es todo lo contrario. Se comienza de una mezcla, o sea, es todo lo opuesto, mejor dicho. Se comienza una mezcla y se empiezan a dividir hasta separarse los tres por completo. ¿Ya? Eso. Entonces, para eso yo tengo este esquema principal que lo hice así para que le entiendan, ¿ya? Son como un juego de preguntas. Esto es un diagrama de ejemplo para que ustedes entiendan cómo se debe leer el diagrama de marcha analítica sistemática del grupo 1, que también es muy similar al grupo 2, 3, cada grupo, o sea, grupo 1, grupo 2A, grupo 2B, grupo 3A, grupo 3B, grupo 4 y grupo 5 tienen
la misma estructura de la marcha analítica sistemática. Ya, entonces, este es un ejemplo para que ustedes entiendan. Por ejemplo, aquí como ven en el primer cuadro, este cuadro que estoy señalando, está compuesto, es una mezcla. Ustedes piensen que es una mezcla homogénea que está compuesta por 5 componentes. Aquí están los 5 componentes, ¿no ven? Pero imagínense que yo quiero separar al auto, por ejemplo, ¿no ve? Entonces yo me hago una pregunta, ¿es un ser vivo? Obviamente que no. Todos los demás tienen la característica que los asocia. ¿Ven? Estos 4 de acá, los que estoy señalando ahorita, son 4 componentes, por decirlo así, de la mezcla que tienen una característica en común, que son seres vivos, ¿no? ¿Ve? Entonces, se van a separar de este otro componente que estoy moviendo de acá porque no es un ser vivo. Entonces, yo aprovecho esa propiedad de este componente que yo estoy tocando aquí para separarlo. Entonces ya lo separé y tengo la mezcla de estos 4 componentes en en la segunda etapa, si ustedes quieren, ¿ya? Y ya luego ahí yo me hago la pregunta, ¿será que ese componente de esa mezcla de 4 componentes, habrá alguno que no es móvil, es decir, que no se puede movilizar por sí mismo? Y obviamente hay uno que tiene esa propiedad, este componente. Por lo tanto, se va a separar de los demás que tienen otra característica similar, que es que se pueden mover o sea, por su propia cuenta, ¿no? Estos 3 se pueden mover por su propia cuenta. Entonces, por eso es que yo aprovecho esa particularidad o esa propiedad de esos 3 para separarlos de este, que no se puede mover por su propia cuenta. Entonces ya está separado aquí. Luego tenemos esta mezcla de 3 componentes. Y yo me hago la pregunta, ¿cuál de los 3 no es humano? Obviamente este componente de la mezcla no es humano, por lo tanto aprovecho esa propiedad de este para separarlo de estos dos que sí son humanos, digamos. Estas dos sustancias sí son humanas. Entonces, me quedaría la mezcla de estos dos componentes al final, ¿ya? Y ahora yo me hago la pregunta y digo, ¿será que tiene cabello largo? Y obviamente este componente sí tiene cabello largo. Por lo tanto, se va a separar de este, ¿ya? Y de esa forma yo ya, hasta aquí, ya separé mi mezcla por componente. Es decir, la mezcla de 5 componentes ya la separé por cada componente. ¿Me entendieron? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, espero que no tengan duda. Ahora vamos a leer la marcha analítica sistemática de grupo 1. ¿Ya? Vamos a comenzar con la mezcla total. Ya les había dicho que el grupo 1 está compuesto por plata más 1, por el ion plata más 1, por el ion plomo más 2. También está compuesto por el ion mercurioso 2 y que el reactivo general de ese grupo era el ácido clorhídrico diluido. Entonces yo a la mezcla de esos cationes lo que hago es añadir el reactivo general. Ahí a esa mezcla de esos 3 componentes añado ácido clorhídrico. Es decir, piensen como que esos 3 componentes están mezclados en un tubo de ensayo, ¿ya? Y yo le agrego gota a gota el ácido clorhídrico diluido hasta que se formen los precipitados que me indicaban en el anterior cuadro. Entonces, en esta parte va a haber una separación, digamos. ¿No ve? Porque, a ver, vamos a anotar algo. Porque va a ser como que yo tengo mi tubo de ensayo aquí, ¿ven esto? Y aquí está mi solución, digamos, ¿no? Hasta aquí. Yo le agrego el ácido clorhídrico con una pipeta y va a empezarse a formar aquí el precipitado blanco, ¿no ve? Este precipitado es blanco y está en la fase sólida, es decir, es un sólido, ¿ya? Es un sólido ese precipitado y lo que va a ver arriba es una fase líquida, pero que ya no tiene presencia de la plata, ni el plomo, ni el mercurio. El líquido ya no va a tener nada de plata, ni plomo, ni mercurio. Todo se va a pasar a la fase sólida. Por lo tanto, yo este tubo de ensayo puedo llevarlo a la centrifugadora para que se separe por las densidades,
que en el fondo caiga lo más pesado, que es el sólido, y que arriba se suspenda todo el líquido. Claro, ¿ya? Entonces, de esa forma esta flechita de división hacia allá y hacia allá significa que lo llevé a la centrifugadora y aquí en esta parte me está quedando el precipitado. Y en la solución me está quedando cationes del grupo número 2 hasta el número 5, ¿ya? Eso significa. Entonces, como yo ya tengo aquí la parte que separé con la centrifugadora que está en el fondo del tubo, lo que yo hago es lo siguiente. ¿Dónde está? No sé por qué no. No sé por qué yo no puedo señalar el este. Ya, ahora sí. Yo puedo tener aquí mi tubito de ensayo con mis precipitados, ¿no ves? Lo que tenía eran los precipitados hasta ese punto. Tenía el precipitado solito, porque ya la solución que contenía cationes del grupo 2 al grupo 5 ya lo pasé a otro tubo, lo trasvasé. Ya entonces en el fondo tengo mi precipitado. Y a esto yo le agrego agua caliente. Ya a este tubito tengo que agregarle agua caliente. Y lo que hace el agua caliente tiene una propiedad bastante particular. El cloruro plumboso que está en el medio, que es este de acá, es soluble en agua caliente, es decir que va a formar algún tipo de compuesto ion complejo con el agua cuando está a una alta temperatura. Ya entonces, que eso me posibilita que va a estar en solución, o sea, va a estar en la fase líquida y yo lo puedo separar por decantación, ¿no ven? Lo puedo separar por decantación y eso me facilita. Por lo tanto, ese es el objetivo de agregarle el agua caliente en ese punto. ¿Ya? Separo el plomo en forma de solución junto al agua que agregué. Y tubo, en el tubo va a quedar solamente los dos componentes que sería el cloruro de plata y el cloruro mercurioso. Estos dos van a quedar ahí. Pero como esto ya es un tubo, digamos, esta partecita es un tubo con los precipitados. Hasta aquí solo tengo precipitados porque ya lo... y en esta parte yo tengo otro tubito, pero que contiene la solución líquida. Ya está aquí la solución líquida. Entonces, sería de esa forma, ¿ya? Eh, ahora, como ya tengo aquí separado el plomo en una solución acuosa, lo que yo puedo hacer es adicionar el yoduro de potasio para que se precipite el yoduro de plomo 2 que tiene un color característico que es amarillo. Entonces, a esa solución yo le agrego gotas de yoduro de potasio y me precipita el plomo en forma de yoduro de plomo de color amarillo. ¿Ya? Entonces, si se forma el color amarillo, significa que existe o se confirma la existencia de plomo en la muestra original. ¿Ya? Eso es lo que significa. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo mi tubito con los precipitados, ¿no? Hasta aquí en esta parte. En esta parte todavía no lo hemos mejorado. Entonces, a esos precipitados perdón, yo le voy a agregar a este tubo de ensayo amoníaco concentrado, que ustedes saben que el amoníaco concentrado es una solución de hidróxido de amonio. Cuando yo le agrego el amoníaco concentrado, va a reaccionar con el cloruro mercurioso y va a formar esta mezcla de esta sal que se llama cloruro de es el cloruro amino mercurioso. Ya este es el cloruro amino mercurioso y esto es mercurio metálico. Este es mercurio metálico. Ya, entonces esa mezcla tiene un color amarillo, perdón, un color negro brillante, como dice aquí en este esquema. Si aparece ese precipitado de color negro brillante, se confirma la existencia del ion mercurioso 2. ¿Ya? Eso. Sin embargo, como yo adicioné esto y lo único que pasó es que reaccionó con el amoníaco reaccionó, perdón, con el mercurio 2,
pero también reacciona con el cloruro de plata. El amoníaco concentrado hace que el cloruro de plata pase a formarse un ion complejo, es decir, se va a disolver y va a formar un ion complejo que es este de acá, que este es el clorodiaminoargentato. Ese es su nombre. Este es un compuesto que se llama cloruro diaminargentato, ya que es una solución que no tiene color, es incoloro. Y cuando yo lo separo de mi precipitado, del precipitado negro, va a tener, lo voy a reconocer agregándole ácido nítrico concentrado para que se forme nuevamente el cloruro de plata. Pero el cloruro de plata que habíamos dicho de qué color era inicialmente era blanco. Entonces tiene que formarse un precipitado blanco y con eso yo puedo decir que existe plata. Entonces de esa forma se lee ¿cómo se llama? Se lee el esquema de marcha analítica sistemática. Ahora vamos a ver el procedimiento de cómo se debe realizar, ¿ya? Pero voy a conectar mi cargador porque se va a desconectar, se va a apagar la batería. Espérenme un rato. Mientras tanto, no sé si alguno tiene alguna duda. No sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, de todas formas, como todo va a quedar grabado, entonces lo pueden revisar todas las veces que quieran. Pero parece que no se apagó del todo. Entonces, bueno, vamos a pasar a esta parte del procedimiento. Ya esta parte es el procedimiento experimental. Lo que les dije fue una explicación de cómo se debe leer. Entonces, en el procedimiento experimental, como pueden observar, es paso a paso. Primeramente, ustedes tienen que mezclar los tres cationes del grupo, digamos, ¿no? Tienen que buscar, ¿cómo se llama esto? Tienen que buscar soluciones químicas que contengan esos iones, como por ejemplo puede ser nitrato de plata, que técnicamente sería en solución un ¿no? Una, una solución que contiene iones plata, ¿ya? También puede ser, no sé, nitrato plumboso, que es una solución también, de esa forma. Entonces, como ven aquí, el primer paso es medir volúmenes iguales en un tubo, perdón, medir volúmenes iguales en un vaso de precipitado de las soluciones mencionadas de esos tres cationes a una concentración 0,1 molar. Luego, tengo que agitar con una varilla limpia para que se homogeneicen los tres cationes. Luego, tengo que dosificar esas soluciones en varios tubos de ensayo para tener como una muestra de testigo. Es decir, que en un tubo tal vez lo utilice para el ensayo y en el otro lo tengo que guardar por si se echa a perder, digamos, mi separación e identificación, ¿ya? Entonces, bueno, ya hasta ahí ya hemos mezclado y separado, ¿no ve? Luego lo que tocaría, según como ya hemos dicho, es un caminito de inicio y fin, es decir, yo no puedo hacer todo en el orden que se me venga la gana. Tengo que hacer paso por paso, como me dice el mapa que les mostré. Entonces, como se acordarán, primero se separaba el plomo, ¿no ve? Entonces, como ven, lo que tengo que hacer es añadir lentamente a un tubo que ya he preparado anteriormente con la solución de los tres cationes. Tengo que añadir lentamente ácido clorhídrico 2 molar hasta visualizar la formación de un precipitado. Como ven, ahí con mi pipetita añado y se forma un precipitado de color blanco, ¿ya? Luego luego de formarse la suspensión, obviamente, porque no es que el precipitado pese 1000 kilos y se vaya al fondo en un rato,
va a estar en movimiento, pero para eso voy a ayudarme con una centrifugadora, para que el sólido quede pegado en la base del tubo y yo pueda separar la solución del precipitado por decantación. ¿Ya? Entonces, luego es formarse la suspensión, como dice el cuadro, llevar a la centrifugadora con un contrapeso. ¿Qué significa eso de contrapeso? Pasa que la centrifugadora es como si ustedes agarraran a alguien y lo empezaran a dar vueltas, ¿no ve? Como a un niño, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber un contrapeso. Si no hay un contrapeso, lo que va a suceder es que el tubo va a empezar en su propia casilla ahí donde está, en su propio lugar, va a empezar a chocarse contra las paredes y se va a romper. Entonces, por eso se debe usar un contrapeso. Es como dos fuerzas opuestas, es como una hélice, digamos, ¿no? Eso. Eh, Luego de haber centrifugado con el contrapeso, obviamente ahora, ¿qué es el contrapeso? El contrapeso es un tubo de ensayo igual, pero ese tubo de ensayo tiene que estar solamente llenado con la solución, perdón, el primer tubo obviamente es la solución con el precipitado, ¿no? Y el contrapeso es solamente un mismo tubo, pero llenado con agua hasta el mismo nivel de la muestra que yo quiero centrifugar. Ya es decir, son como que dos tubos similares, ¿ya? Una vez centrifugado mi tubo, mi muestra, voy a separar el líquido claro sobrenadante en un tubo vacío y limpio. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi precipitado solito. Aunque parezca que hay algo arriba, pero fue error del diseño. Aquí asumimos que está el precipitado solito en el fondo. Y aquí arriba, perdón, y aquí en este otro tubo yo deposité el líquido sobrenadante, que según la marcha me dice que, perdón, que según la marcha me dice que ese líquido contiene en solución cationes del grupo 2 al grupo 4. Ya no sé si ya tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, parece que no hay duda. Ya, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a trabajar con este tubo nada más. Este tubo ya no nos ayuda en nada ni para nada. Entonces se puede echar, por decirlo así. ¿Ya? Luego, como les decía, vamos a partir con solamente el precipitado, ¿no? Como nos dice aquí la marcha, en este punto ahora vamos a marcar, como nos dice en este punto, esta es la solución que nosotros desechamos, no nos ayuda en nada porque ya no sigue la marcha. Esta parte de acá es el tubito de acá. A ver, es esa parte de amarillo que la última que tracé es este tubo de acá que contiene los tres precipitados, ¿ya? Como seguía la marcha, el camino de la marcha, decía que teníamos que agregarle agua caliente para disolver al plomo 2 y yo ya les había explicado por qué. Entonces ustedes van a agregar agua caliente y van a agitar. Sí o sí es, cuando agreguen un reactivo a un precipitado, es agitar después. Por eso es que está ahí. No debería ser de metal, debería ser de plástico o una orilla de vidrio. Solo que no encontré otro esquema. Y entonces ustedes tienen que agitar la suspensión para que se disuelva todo el plomo con el agua caliente. ¿Ya? En este tubito de acá. Luego, así en caliente y rápidamente antes de que se enfríe, tengo que centrifugar. Y luego, cuando ya lo meto a la centrifugadora, obviamente puedo este, quitar el líquido sobrenadante en otro tubo limpio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí ya está el líquido sobrenadante en un tubo limpio aparte, digamos, ¿no ves? Y el precipitado que nosotros tenemos aquí, que es blanco, es de cloruro de plata y cloruro mercurioso. Son esos dos, que son los que quedaron porque el plomo se fue, ya que es soluble en agua caliente. ¿Ya? Entonces, como aquí ya supuestamente está separado el plomo en solución, antes de que se enfríe tengo que identificarlo en caliente con una solución de yoduro de potasio. Aquí le agrego yoduro de potasio a esta solución
y se tiene que formar un precipitado en el fondo de color amarillo, que ya ese es un color característico. Característico significa peculiar o que es único, digamos, en su, no en su especie, pero es único en esa reacción, ¿ya? Entonces, tiene que salir amarillo, y si sale amarillo significa que en mi muestra inicial yo ya ahí había plomo más 2, ¿ya? Hasta aquí no sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, como no tienen dudas ni consultas, vamos a pasar al siguiente esquema. O si tienen dudas. A ver, díganme. Bueno, chicos, a ver, escúchenme. Por favor, informen en el grupo ahorita, que solo voy a revisar los informes de las personas que estén presentes aquí. ¿Ya? Ahorita yo estoy sacando captura de las participantes. O por último, ¿saben qué? Ustedes así en el chat manden su nombre, porque eso queda, como lo estoy grabando, queda registrado todo el chat. Ya, entonces manden su nombre. ¿Ya? Manden todos sus nombres y eso queda, obviamente dice de quién es el mensaje, entonces ni se les ocurra escribir el de su compañero, porque a ustedes mismos lo voy a quitar. Ya rapidísimo son, ¿no? Qué rápido. Ya está bien. Escriban todos sus nombres. Estamos atentos. Ya está bien. Estamos atentos a la clase. Obvio. Ya va a haber preguntas prácticas entonces para su informe. Ya, bueno, sigamos con la parte de acá. Como les había dicho, ya habíamos identificado, perdón, ya habíamos identificado en esta parte al yoduro de plomo con ayuda del yoduro de potasio, ¿no ves? Ya precipitó amarillo, entonces ya se puede decir que ya aquí existe plomo más 2 en la muestra inicial, pero nos habíamos quedado en esta mezcla de cationes precipitados. En este tubito que se está moviendo están todavía el precipitado de cloruro de plata mezclado con el cloruro mercurioso. Entonces el siguiente paso sería separar uno del otro, y este tubo es el que vamos a ver como inicio de la siguiente diapositiva, que es esta de acá. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra mezcla de cloruro de plata y cloruro mercurioso 2. Según la marcha me decía que yo tengo que adicionar una solución de amoníaco concentrado hasta que se forme un precipitado de color negro brillante, ¿no ve? Si se forma el precipitado negro brillante, según lo que me decía la marcha, directamente me dice o significa o se evidencia, si ustedes quieren, la existencia del ion mercurioso 2. Entonces, como yo agregué el amoníaco concentrado aquí, si aparece negro, significa que existe mercurio. Ya hasta ahí ya vimos existe mercurio, que ya está aquí ya bien separadito. Como ya se formó otro precipitado, agito la suspensión y luego lo llevo a la centrifugadora. La centrifugadora va a mandar al fondo bien pegadito el sólido, que va a ser este de acá, y luego el líquido sobrenadante lo paso a otro tubo limpio, que sería en este caso este de acá. Ya, entonces, el sólido aquí, este sólido negro, ya no me sirve para nada, porque solo es evidencia de que existe ya el mercurio, y ya lo separé y identifiqué en un solo paso. Ya, entonces ya lo tengo ahí. Entonces, con el que trabajaría ahorita sería con el líquido sobrenadante que quedó, que ya les había dicho que contiene una solución de cloruro diamina argentato. Este cloruro diamina argentato se tiene que hacer reaccionar con ácido nítrico concentrado, como dice la marcha, y va a formar posteriormente como consecuencia un precipitado de color blanco de cloruro de plata, que también
por la adición de ácido clorhídrico, perdón, por la adición de ácido nítrico es característico ese color blanco. Entonces, si aparece eso, significa que existe, o podemos decir que existe plata +1 en nuestra muestra original. Entonces, de esa forma, ahí quedaría todo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, no, todo claro. Ya. Entonces vamos a ver en esta parte de acá, vamos a ver un video de cómo es que sale la centrifugadora algunas partes y, y cómo se ve, digamos, ¿no? Porque lo han visto solo en dibujo hasta ahorita, pero este video es ya en el laboratorio, solo que no lo hemos podido editar por falta de tiempo, ya, pero la explicación ya es todo, digamos, ¿no? Entonces vamos a reproducirlo rápidamente y ya. Vamos a optimizar el clip de video. Así es como salen los precipitados blancos, así centrifugados. Lo del fondo es lo del fondo es la mezcla de los tres cationes precipitados y ese es el contrapeso. Ya como lo pudieron ver, se ve así. Se ve así el sólido. ¿Ven? Es como una masita blanca al fondo. Eso lo logra la centrifugadora. Hace que se quede bien comprimido en el fondo del sólido para que pueda separar el líquido sobrenadante del sólido. ¿Ya? Eso. Chicos, vamos a tener que volver de nuevo al por el mismo link porque nos queda menos de un minuto. Entonces vuelvan todos. Ya, vuelvan todos. Se escucha. Ya se escucha, ¿no? ¿Se escuchó a mi hijo o no? Nie, ¿Qué fue? ¿Cómo que ñe? No, mentira, ¿cómo que no. dijo? No era mi hijo, no sé de quién era. Hay un bebé de uno de los compañeros que lloró. ¿Ya? Yo ahorita no estoy ni en mi casa. Chicos, bueno, ya habíamos visto el primer video donde se formaba el precipitado de color blanco. Ahora vamos a ver este video que es de cómo se ve el precipitado de color amarillo. ¿Ya? Así es como se ve cuando está en una suspensión antes de entrar a la centrifugadora. O sea, se ve como una mezcolanza de todo, ¿no ves? Pero ahí están sólidos suspendidos en realidad. ¿Ya? Y luego, por último, vamos a ver cómo es que se sale centrifugado el yoduro de potasio. No, perdón, el yoduro de plomo 2, perdón. Bueno, ese no es así. No, sí, creo que va a salir. Ya esa es la centrifugadora que nosotros tenemos en el laboratorio de química. Ahí se puede regular el tiempo de la centrifugación y la velocidad de centrifugación. ¿Ya? Auxiliar, Sí. se lo va a grabar la. Bueno, esta parte no es tan necesaria porque es solo para ver, ¿cómo se llama? Para ver los videos, digamos, de cómo se ve el sólido. Igual esta presentación yo se las puedo pasar así inédita para que hasta la vean el video. Ya, o sea, ya no se lo voy a pasar esto en PDF, sino en el formato original con el video incorporado, ¿ya? Con los videos estos. Como ven ahí, eso se llama decantación. La decantación es cuando ya la metimos a la centrifugadora y ven, sigue pegadito ahí en el fondo del tubo. Aquí quedó pegadito en el fondo, ¿no ve? Ven, esto que está haciendo el auxiliar es decantar. Eso que tiene en la mano él es un tubo que sacó de la centrifugadora después de haberlo centrifugado y el sólido está bien retenido en el fondo. Por lo tanto, sin problema se puede quitar el líquido sobrenadante, que es la solución acuosa, y se queda ahí el tubito solamente con el precipitado, ¿ya? Así. Y luego ahí, no sé qué está agarrando, creo que es el yoduro de potasio, ajá.
Es el yoduro de potasio para reconocer al plomo 2. ¿Ven? De esa forma se reconoce, se añade gota a gota y se precipita. Entonces, como pudimos ver, ahí sí había presencia de plomo, ¿ya? De plomo 2. Y luego ahí ya tenemos el hidróxido de amonio que íbamos a utilizar, pero no tenemos nosotros en el laboratorio, ¿cómo se llama? No tenemos el ion mercurioso 2. Parece que es un poco raro, entonces es así. Pero por ejemplo ahí se está agregando creo que el ácido nítrico para disolver a la plata. ¿Ya? Eso. Y por último aquí tenemos aquí es donde está la disolución. Van a ver este último video que se trata de la... A ver, vamos a ver. No, esa sí es la reacción de precipitación, creo. Auxi, volvemos a escribir nuestros nombres. No. Los que faltaron sí pueden escribir, pero ya está registrado en el video y en la grabación del otro. En el de Ah, acá ya. voy a empezar a grabar para que aparezcan los chats en mi carpeta, ¿ya? De mi computadora. Entonces ya están poniendo, entonces ya los estoy leyendo. No se preocupen. Si ya han escrito una vez, basta y sobra. Se guarda en Ya, la computadora. gracias. Eso. Bueno, como ven, esa era la reacción de dilución. Perdón, la reacción de precipitación de los cationes. Vean, ahí está el tubito y vean cómo se agrega. Y precipita, ¿no ven? Así es como se precipita. Parece una especie de pétalo ahí sumergido. O sea, ¿no ven? Pero es el precipitado. ¿Ya? Entonces, visualmente se ve así. Y eso es una campana de extracción de gas. Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda. Le vamos a hacer la conclusión. En realidad no debería haber conclusión aquí porque es solo el procedimiento como tal, no lo estamos haciendo en un laboratorio. Cuando se hace en un laboratorio ya se sacan las conclusiones de qué componentes no se encontraron, de qué reactivos no se encontraron, de cómo se observó, digamos, la reacción, si había desprendimiento de calor, si había desprendimiento o efervescencia, cosas así. Ya, pero en este no, solo Entonces tiene sería que copia copiar. fiel, ¿no? Sí, solo sería copiar el procedimiento y ya, yo creo que mañana en la noche o en nuestro carnaval bien festejado, vamos a pasar el otro laboratorio, igual se va a grabar o tal vez una ayudantía de esto de separación de cationes, ya, porque esto es una marcha, pero el ingeniero pone a veces problemas donde combina cationes de todos los grupos, por ejemplo, de la plata puede poner ahí uno, del del grupo 2A, que sería, por ejemplo, el bismuto, puede poner otro, del grupo 3A, que es, por ejemplo, el hierro, puede poner otro. O sea, él puede hacer mezclas de cationes de todos los grupos así bien surtidito y él pide que se haga el mecanismo de separación e identificación y eso lo vamos a ver. Yo creo que este feriado, ¿ya? Porque no creo que vayan a carnavalear, ¿no? ¿Ve? O, Aguarde. No. no, ¿ve? Entonces de todas formas eso igual se va a grabar. Entonces, ya culpable aquí va a ser ustedes que no se dieron tiempo ni de ver ni de buscar, porque eso yo lo subo a la plataforma de Classroom. Entonces ahí ustedes lo buscan todo, ¿ya? Lo buscan todo y ahí nos vemos. Ya no sé si alguno tiene alguna duda o algo más que decir. Bueno, los que faltan anotarse, anótense de una vez en el chat su nombre así tal cual. Y voy en un minuto voy a cortar la transmisión y ya si quieren pueden irse saliendo los demás. Ya, bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos el feriado.
Voy a mandar enlace al grupo.